Un saludo a todos los participantes del Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Buenas Prácticas en Educación, en especial a los compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPEL, ubicada en la ciudad de Barinas, Estado Barinas, de la República Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es María Josefina Dacorte, soy estudiante del programa doctoral Ciencias de la Educación, también por la UPEL, pero de la extensión de la ciudad de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. La intención de esta ponencia, que la visualiza en el cartel virtual, es exponer los avances que se vienen tejiendo en el proceso investigativo doctoral en la construcción de criterios y fundamentos aplicables al proceso de autoevaluación institucional en centros universitarios interculturales, pero desde el pensamiento decolonial. Antes de comenzar a desarrollar todos los avances que se vienen gestando en este proceso de investigación, es necesario realizar una introducción que he denominado sentimentales iniciales. Hay que recordar que en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se determina que la educación venezolana es pluricultural, multiétnica, intercultural y plurilingüe. Por consiguiente, debe adaptarse la misma a las costumbres, a la cosmovisión y al aspecto sociocultural de los diferentes pueblos indígenas y afrodescendientes presentes en nuestra nación. La universidad o la educación universitaria, como parte del sistema educativo venezolano, debe normar, supervisar, evaluar que esta premisa se cumpla, pero evaluar la universidad venezolana y por consiguiente que ella se autoevalúe también requiere de un proceso de transformación, donde se revisen todas las funciones inherentes a la misma, como lo son la docencia, la investigación, la vinculación con la universidad, no me gusta llamarlo extensión, sino vinculación con la universidad y su gestión, lo cual significa, de acuerdo a De Souza, que la universidad debe crear una nueva institucionalidad y debe reconquistar legitimidad a través de unas premisas. Esas premisas que él plantea son la investigación-acción y la ecología de saberes. Esto último significa que ella debe dar todo un giro epistemológico que consiste en la promoción de diálogos entre el saber científico y humanístico que la universidad produce y los saberes populares, tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no occidentales, indígenas, de origen africano, oriental y otros, que circundan la universidad. Es necesario hacer referencia al último Plan de la Patria 2025, la opción Venezuela. Se introduce el término descolonización como proceso transversal que transversaliza toda la sociedad en cada una de las dimensiones. Es decir, que desde el Estado se orienta que hay que comenzar un proceso de descolonización en todas las dimensiones, sociales, económicas, educativas. Entonces, la universidad en este contexto debe reconfigurarse porque se han convertido en reproductoras del modelo epistémico de la modernidad occidental. El Estado Amazonas, donde habito y donde se está realizando este proceso de investigación, es un estado muy particular, ya que en él interactúan más de 20 pueblos originarios. Hay Jibis, Piaroa, Inga, Curripaco, Guarequena, pero no solamente eso, hay población no indígena. Somos un estado fronterizo donde cohabitan población de Colombia y de Brasil. En vista de esta realidad lingüística, sociocultural, territorial y social, el proceso de autoevaluación institucional que se aplique en la misma debe responder a esos criterios que permitan visualizar toda esa diversidad cultural presente en la región. Es decir, que esa evaluación que se demanda debe estar contextualizada. Entonces, la intención, como ya lo venía explicando, es exponer esos avances que se vienen tejiendo en este proceso investigativo doctoral
desde la decolonización, articulando la reflexión crítica con las entrevistas ya realizadas como momento de partida para ir definiendo sentipensares para su posterior discusión con los colectivos de las universidades definidas como interculturales e indígenas en la ciudad de Puerto Ayacucho. Sin embargo, es necesario, ¿verdad?, antes de explicar la ruta metodológica o las coordenadas metodológicas que orientan este horizonte otro a construir, hablar de lo que es la decolonización y qué es colonialismo y qué es la colonialidad, porque son conceptos diferentes que no podemos confundir y entrelazar. La primera, o sea, cuando hablamos de colonialismo, estamos refiriéndonos a la usurpación. Estamos refiriendo a la usurpación de la soberanía de un pueblo por otro pueblo, por medio de la dominación político-militar de su territorio y su población a través de la presencia en una administración colonial. Pero cuando hablamos de colonialidad, que es lo que estamos estudiando en este proceso, es un patrón de poder que se inaugura con la expansión colonial desde el año 1492, desde que los europeos pisaron esta tierra, y donde la idea de raza no existía, se instaura con la llegada de los europeos. Y la jerarquía etnorracial global atraviesa todas las relaciones sociales, como bien lo dice este pensamiento, como bien lo dice el pensador decolonizador Gross-Fogel, que él nos plantea que todas estas dimensiones atraviesan las relaciones sociales existentes, tales como la sexualidad, el género, el conocimiento, la clase, la división internacional del trabajo, la epistemología y la espiritualidad. Cuando hablamos de colonialidad, estamos haciendo referencia a un elemento cultural, a la herencia cultural, a un presente, hoy en día después del colonialismo. Por consiguiente, vivimos en la poscolonialidad, que se caracteriza por reproducir el patrón de poder colonial, se construye y se consolida a través de la distribución de las siguientes 4 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? La colonialidad del poder, que fue desarrollada por Aníbal Quijano, que nos hacía referencia a un sistema de clasificación social en torno a la categoría de raza, como ya lo expliqué anteriormente. Este criterio, ¿verdad?, incluye aspectos como el control de la economía, y el segundo criterio es la colonialidad del saber. Allí el investigador venezolano Edgardo Lander nos dice que el eurocentrismo permea toda la dimensión del conocimiento y desacredita otras racionalidades epistemológicas y saberes, proyectando esto en aspectos como el control de la educación. O sea, todo este eurocentrismo está presente en todo el sistema educativo. El tercero es la colonialidad del ser, que es una propuesta más nueva. Y para terminar, tenemos la 4ª dimensión, que es la colonialidad de la naturaleza, basada en esa relación binaria humano-naturaleza, donde estamos depredando el ambiente. Esta estructura permanece y se permea y se renueva constantemente, o sea, no ha desaparecido, se resignifica, logrando mantenerse a través de las instituciones y en especial en las universidades, que han servido para legitimar este patrón de poder, y que para Lander, sociólogo venezolano, se traduce en la formación de un profesional que ofrece la universidad. Se manifiesta también en cómo se da el proceso de investigación en las universidades, en los textos que circulan en la misma, en las revistas que se reciben y circulan y son producidas en la universidad, en la manera como evaluamos todo el proceso investigativo y como evaluamos todos los trabajos investigativos propuestos, los regímenes de evaluación y el reconocimiento del personal. Todo apunta
a una sistemática reproducción de una mirada del mundo, pero desde una visión hegemónica del norte. Estas afirmaciones, que muchas veces suenan desesperanzadoras, pero hay unos pensadores decoloniales que nos dicen que no, que sí es posible decolonizar la universidad. ¿Que cómo se va a hacer? Bueno, está la propuesta de Castro Gómez, que nos plantea que desde el diálogo de saberes, igual que Boaventura dos Santos, y a través de la transdisciplinariedad, esta decolonización es posible. Igualmente, Catherine Wall, que es una pensadora decolonial, una investigadora, una ciudadana estadounidense, también propone que a través de esta ecología de saberes propuesta por Sousa de Santos, es posible establecer ese diálogo epistémico. ¿A través de qué vamos a establecer ese diálogo? O sea, ¿a través de qué estructura se puede establecer ese diálogo? Bueno, creando comunidades epistémicas que permitan establecer ese puente de diálogo para poder escuchar y poder reconstruir desde la otra lógica, desde esa diversidad epistémica de las comunidades, del territorio donde está inmersa esa universidad y posesionar esos conocimientos en la universidad y permitiendo de esta manera una redimensión, una reconstrucción de esos saberes otros, de esos pensares otros. Pero la gran interrogante es cómo posicionar esos saberes otros. Cómo vamos establecemos el diálogo, pero cómo logramos posicionarlos y que no se conviertan en una interculturalidad turística, esporádica. Yo pienso que puede ser a través de ese proceso de autoevaluación, porque ese proceso de autoevaluación institucional va a permitir realizar un acompañamiento y seguimiento de este proceso. Ya realizar ese proceso de autoevaluación va a permitir ir sistematizando las experiencias para reconstruir y debatir esas prácticas. ¿Cómo vengo transitando toda la investigación? O sea, ¿cuál es la ruta metodológica? ¿Cómo me he venido orientando? Bueno, a través del método de la hermenéutica ontológica política, o conocida también como la hermenéutica ontológica performativa, que es una propuesta nueva, pero está atravesada por los pensamientos de la filosofía política adectiana. A su vez toma de la propuesta de Kant, no desde una mirada estética, sino desde una mirada política, su teoría sobre el juicio crítico, y de Heidegger, la hermenéutica ontológica. ¿Cuál es la intención de la hermenéutica política? Hacer audibles y visibles las otras voces o las voces otras, como ya he venido explicando. Si yo estoy hablando de un proceso de colonización donde estén presentes las voces otras, tengo que hacer uso de un método que me permita visibilizar esas voces. Y a través de este método, creo que es el más idóneo, para poder co-construir esos fundamentos y esos criterios que van a fundamentar ese proceso de autoevaluación institucional desde la decolonización, a través de las narraciones y las metáforas como camino privilegiado para desocultar otras formas de la realidad, lo que implica llevarlos a lo público a través del lenguaje, que a su vez es elemento constitutivo en la creación de nuevas versiones de vida. Igualmente, en este tránsito metodológico, tomo también de la hermenéutica crítica de Ripoll y los aportes de la etnografía colaborativa para la coteorización. Pues si estoy hablando de co-construir, en base a toda la propuesta que se hace de la etnografía colaborativa de coteorización, me pareció la más idónea de utilizar. Escuchando las voces otras que ustedes visualizan en el cartel virtual como las gritos y voces a entretejer, ya a través de las entrevistas reflexivas, ya desgranadas, lo que ya supone ya un análisis crítico, donde se develan pensamientos otros a través de la construcción de las narrativas, como práctica de acercamiento a las informaciones recolectadas, utilizando los principios de la teoría fundamentada, lográndose en este acercamiento de construcción de narrativas colectivas que la universidad debe reconstruirse como reproductora del modelo del poder saber eurocéntrico, a través de un proceso de comunicación comunitaria
donde se establezca un diálogo intercultural y la participación como ejes transformadores, que implique reconstruir la universidad incluyendo, reconociendo la diversidad de saberes presentes en el contexto que permitan la formación del ser, del conocer, del convivir y el reexistir y el empoderamiento crítico como metodología desarrolladora. O sea, ya las entrevistas, a través de esas entrevistas colectivas, se ha arrojado la necesidad de que la comunidad se empodere críticamente de todo ese proceso de decolonización para poder reconstruir. En esta búsqueda, o sea, para concluir, que no la he denominado conclusión porque estamos en ese proceso, en ese tránsito, ¿cuál es la búsqueda? Como ya he venido explicando a lo largo de toda la ponencia, bueno, como construir en colaboración la fundamentación, los criterios indicadores desde el pensamiento decolonial, que permitan que esas voces otras, desde el saber, desde el hacer, desde el sentir, se sientan y se construyan a través de ese proceso de autoevaluación institucional. Muchas gracias por escucharme a lo largo del Congreso, a través de las interacciones. Estaré atenta a las preguntas que bien estén ustedes a hacerme con respecto al tema, un tema que es profundo, que hay que debatir mucho y que hay que debatir mucho en el interior de las universidades para hacer un proceso de desconstrucción y de reconstrucción de las mismas.